Creo que lo tienen, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a leerlo en el nombre del Señor. Y nos dice Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pueden sentarse. El bautismo en agua, en griego es bautizo, que significa sumergir o lavar con agua. Así que nuestros hermanos este día van a ser bautizados por nuestro pastor para cumplir ese gran mandamiento de la palabra de Dios. Jesús comienza diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tenía toda la autoridad, todo el poder dado de Dios. Y Él también le dice a sus seguidores, a sus discípulos, que habían andado un promedio poquito más de 3 años con Él, que les había enseñado, discipulado, habían aprendido del mejor maestro, porque el mejor maestro es nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que hay grandes profesionales, doctos en conocimientos, pero aquel gran fariseo maestro de Israel, Nicodemo, cuando vino a Jesús de noche, él sabía que Jesús venía del cielo, porque nadie enseñaba como nuestro Señor Jesucristo. Y aún Nicodemo, siendo un gran lector, con grandes conocimientos, no pudo entender lo que Jesús le dijo, que tenía que nacer de nuevo. Jesús no le estaba hablando del nacimiento físico, porque él dijo: ¿y cómo podré yo nacer, dijo aquel gran maestro Nicodemo, por segunda vez en el vientre de mi madre? Para él era imposible. Literalmente se hace imposible. Imagínese mi persona con un peso ya grandecito. Bueno, vea a Mana Lourdes cómo se ve de hermosa. ¿Y cuántos pesan los niños? Los más hermosos pesan 9 libras. 10. Hoy piense cuánto es mi peso. Por andar comiendo mucho, 230 libras, muchas pupusas. Bueno, ustedes saben. Es que nosotros no nos cuidamos. Literalmente yo no sé cómo era Nicodemo, si se cuidaba o era desordenado, pero literalmente él sabía que no podía nacer por segunda vez en el vientre de su madre. Y Jesús no le estaba diciendo que tenía que nacer otra vez por el vientre de su madre, sino que tenía que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, para poder ver el reino de Dios. Aleluya.
Porque para nacer de nuevo hay que venir a los pies del Señor. Y el versículo 19 dice, por tanto, le dice él a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, y les ordena la forma que iba a bautizar, que es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el tercer versículo dice, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que el Señor les había enseñado de la palabra del Señor. Y les da una gran promesa, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Significa, hermanos, que no estamos solos. El Señor y el Espíritu Santo está con nosotros. No nos sintamos solos, sintámonos que tenemos a Cristo Jesús y el Espíritu Santo con nosotros. El bautismo es la inmersión en agua del creyente en Cristo. El que se bautiza confiesa públicamente que ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal de su vida. Hay un texto, hermano, que a mí me gusta mucho, que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16 y el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces hay que creer ¿en quién? En Cristo Jesús. Y el paso que continúa es el bautismo. Cuando nuestros hermanos este día han tomado esta buena decisión, no lo están haciendo de escondida. Están confesando públicamente que han aceptado al Señor como único de su vida, como único personal de su vida. Porque la salvación es por creer en Cristo Jesús, por creer. El apóstol Pablo le dice a los romanos, cerca de ti está la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Nosotros hemos confesado con nuestra boca para salvación. Hemos creído en nuestro corazón que Cristo o Jesús es nuestro Señor. Entonces nuestros hermanos han tomado esa decisión de creer en Jesucristo. Juan traía un mensaje de arrepentimientos. ¿Y qué es arrepentirse? Dar una media vuelta o cambiar de rumbo, cambiar de vida, de estilo de vida. Eso es creer en Cristo Jesús. Hay que arrepentirse, porque cuando uno no tiene a Cristo, lleva una vida desenfrenada. Una vida, hermanos, que no es agradable a los ojos de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor es dueño de nosotros. Y el Señor está en nosotros. Y como hay un texto que dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, oiga bien, pasaron. Y en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Este hombre, esta persona, esta carne, bueno, tenemos a Mano Miguel, ya tiene sus años, no sé, pero pensemos en unos de 65 años en adelante.
Él se va a bautizar, aceptó a Cristo, su cuerpo físico es el mismo. Eso no va a cambiar. Entre más años uno se va terminando nuestro cuerpo físico, nuestras fuerzas. Pero en el Señor nuestra alma se renueva, porque la felicidad que da Cristo no la dan las vitaminas, no la da nadie más, solamente Cristo Jesús. Eso lo hace el Señor, hermanos. La felicidad, el cambio de vida, la transformación, la renovación, la hace Cristo Jesús. Yo muchas veces he pensado, ¿y por qué Dios no nos hizo a nosotros como los objetos, los vehículos? Fíjese que hay carros, años 70, años 50, usted lo manda a un buen pintor y con dinero se compran las buenas piezas originales. El motor se ajusta. Usted sabe que los grandes artistas andan carros antiguos y bien arreglados. Pero nosotros vamos al médico, pero seguimos así. Pero gracias a Dios que tenemos una oportunidad de venir a Cristo Jesús, y el día que aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo y somos una nueva persona, aunque este cuerpo sea el mismo, pero en Cristo somos nuevos para una eternidad. Vamos a ir rápido. ¿Por qué nos bautizamos? Debemos de bautizarnos porque nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos dio el ejemplo aquel día que llegó al río Jordán, que iba a ser bautizado por Juan. Esa lectura que leyó nuestro hermano Ramoncito en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Allí llegó Jesús y Juan se le oponía, porque Jesús no tenía pecado. Y hay un texto, hermano, en 2 de Corintios 5, 21, que dice: el que no hizo pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque Jesús no tenía pecado, sino que se hizo pecado por amor a nosotros. Nos perdonó, nos justificó. Quiere decir que la culpa que nosotros teníamos, Él nos declaró justos, libres de nuestra pena. Eso lo hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Él pagó esa deuda que estaba. Y por eso que Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, el Señor nos perdona, nos justifica, nos declara libre de la esclavitud del pecado. Entonces comenzamos a tener esa paz, esa comunión con el Señor, con Dios, y por eso, hermanos, debemos de estar agradecidos con el Señor. Entonces, cuando hablamos por qué nos bautizamos, es porque nuestro Señor Jesucristo dio el ejemplo y fue bautizado, y es también una orden que el Señor nos dejó en la lectura que nosotros leímos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Id y hacer discípulos. Eso no era si querían, que hay cosas que si nosotros las queremos hacer. Pero allí estaba una orden dada por nuestro Señor. Y si nosotros hemos aceptado al Señor como Señor de nuestras vidas, entonces debemos de obedecer. En el tiempo que yo comencé a trabajar, muy joven, fíjese que a los patrones se respetaba tanto que se le obedecía. Hasta se le hacía reverencia. Hoy pues he perdido ese respeto. Y yo tampoco estoy diciendo que se haga. Pero al Señor Jesucristo se merece toda reverencia. Aleluya. Porque Él es el Señor de señores.
Rey de reyes. Él es nuestro Señor. Y Él sí se merece la reverencia. Saber que es el dueño de nosotros. Es que ya no es Satanás el dueño de nosotros. Ahora Cristo es el dueño de nosotros. Y nosotros debemos de servirle, obedecerle y someternos a la palabra de Dios. ¿Qué simboliza el bautismo? El bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Eso nos dice Romanos capítulo 6, del 1 al 4, y usted sabe que está bien explicado, pero por tiempo quizás yo no me voy a detener mucho en eso, porque nuestros hermanos este día han tomado esa decisión de pasar las aguas para enterrar a una persona que se necesita que esté muerto. Llévame a enterrar a mí así como estoy vivo, no me dejo, quizás grito. Quizás sin que me metan en la caja por muy fuerte, quizás voy a patalear. Porque uno no quiere que lo entierren. Pero hoy nuestros hermanos han tomado esa decisión, que han muerto para el mundo. Y van a ser sumergidos en el agua que simboliza sepultura. Y cuando ellos salgan del agua, van a resucitar con Cristo para vida nueva. Vida nueva en Cristo Jesús. Qué dicha más grande, hermanos. Y qué lástima, ¿verdad?, que no se puede bautizar uno todas las veces que hay bautismo. Fíjese que el día que yo me bauticé, que me parece que fue en el año 1991, 92, por ahí, que yo soy bien olvidado. En esas cosas soy bien olvidado. Usted se me olvida cuando cumple años mi esposa. Eso se me olvida. Pero hábleme de negocio, que lo tengo bien aquí en la mente. Eso no se me olvida. Cuántos sacos de frijol tengo en la bodega, eso está bien. Lo demás se me olvida. Pero hay algo que no se me olvida, que tengo a Cristo en mi corazón. Y eso es lo importante. Entonces nuestros hermanos hoy le van a decir a este mundo, no. Porque ese día que yo me bauticé fue la felicidad más grande en mi vida. Sentí un gozo enorme que jamás en mi vida lo he sentido. Me he gozado en muchos cultos, pero ese día yo estaba tan seguro que estaba tomando una decisión de decirle no a este mundo y entregarme a Cristo de todo corazón. Y servirle al Señor con toda humildad, pero con toda mi fuerza, con toda mi energía, porque así se le debe servir al Señor. El bautismo es un acto de obediencia a la palabra de Dios. ¿Quiénes se deben de bautizar? Fíjese que nosotros encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos, que se bautizaban hombres y mujeres. Porque el bautismo, hermanos, es para personas de razón. Por eso el bautismo no es para niños. Los niños son del Señor y no hay necesidad de bautizarlos. Según lo que leímos, capítulo 19 de Mateo, versículo 14. Jesús les dijo, dejad a los niños a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces ellos no tienen culpa, no tienen pecado, nosotros sí. Y tenemos que ser convencidos por la palabra. Y yo quiero invitarles que leamos, hermanos, Hechos capítulo 8, versículo 12, para que tengamos una idea por qué debemos de bautizarnos y quiénes eran los que bautizaban los apóstoles. 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, no es que a Felipe le creían en el evangelio que anunciaba Felipe, dice el texto, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esto quiere decir que un niño
comprende muy poco. Y el bautismo es para personas que comprendan el Evangelio, que comprendan que el Evangelio es la palabra del Señor, que el Evangelio es lo que Jesús dejó para que nosotros recibiéramos ese regalo tan grande que es la salvación. Entonces aquí encontramos nosotros que estas personas recibían al Señor, personas ya adultas con conocimiento, que al hablarle del Evangelio les decían que tenían que aceptar a Cristo en su corazón, y el segundo paso tenían que bautizarse. Y yo le voy a leer otro versículo más de esto mismo para que tengan otra idea. 18 de Hechos 18:8, y dice ahí: y Crispo, el principal de la sinagoga, este era un hombre muy importante, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron. Qué bonito es oír, qué bonito es prestarle atención, porque a veces nosotros hablamos y están divagados muchos, viendo el teléfono, pensando que va a almorzar. Pero estos, dice que oyeron y creían y eran que bautizados. Nuestros hermanos han creído en Cristo Jesús. Entonces este día van a ser bautizados. Y el Evangelio, hermano, únicamente se hace por creer. Le voy a leer otro texto rápidamente, porque les dije que falta mucho. Aquí estamos 8, versículo 36. Y mire lo que dice ahí. O 37 vamos a leer para ir rápido. Esto se habla del etíope, que está basado en Hechos 8, 26 en adelante, pero yo le voy a leer el versículo 37. Felipe dijo a este etíope, que era un funcionario de la reina de Candace, no era cualquier gente de este tipazo. Imagínense, un ministro del gobierno, no ponen a cualquier persona. Bueno, a mí no me van a poner porque no tengo un estudio y no me gusta andar en política. A mí me gusta servirle al Señor de corazón. Pero este tipazo era un hombre muy importante. Dice, Felipe dijo, este era un evangelista, este Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Había que creer, está hablando del bautismo. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a leer el 38 y el 39. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Pero me gusta esta última parte del texto de este etíope. Fíjese que esto es lo importante en el Evangelio. Dice: y siguió gozoso su camino. El Evangelio no es de tristeza, el Evangelio es de vivir gozoso por toda la vida. Eso es el Evangelio. Entonces, hermanos, el bautismo es para el que cree. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para bautizarse? Es una pregunta que me han hecho muchas veces algunos hermanos y se hacen ellos mismos. Dije que el bautismo, según en el libro de los Hechos, porque ya les dije, el tiempo ya me avanzó y ya me llevé mucho tiempo, ellos creían, recibían el Evangelio en su corazón y a Cristo Jesús, y se bautizaban. Pablo fue bautizado de inmediato. Cuando Felipe les predicó el Evangelio, ellos fueron bautizados de inmediato. Solamente había que creer y bautizarse. Eso es, hay que creer en el Señor Jesucristo. Y me han preguntado algo otros, por lo menos Danilito me preguntó, porque yo quería hablar con él, que era el bautismo. ¿Qué pasa
si una persona cree en Jesús y no se bautiza. Pero fíjese que hay un texto que dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo lee en su casa. Entonces quiere decir que toda desobediencia es pecado. Entonces, y los vamos, bueno, y el centurión, aquel hombre que está en Lucas capítulo 23, del 33 comienza allí a relatar la historia cuando Jesús lo crucificaron y pusieron los ladrones, los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y uno de ellos entendió que Cristo era el que venía a redimir el mundo, y el otro lo injuriaba: si tú eres Dios, sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros. Era la contestación de uno que no entendía quién era Jesús. Ese hombre, en el momento de estar crucificado juntamente con Jesús, creyó en Jesús. No tuvo la oportunidad y murió. Y fue salvo, porque la salvación es por creer en Jesús. Y no tuvo la oportunidad de bautizarse porque fue inmediatamente, automáticamente, que fue la muerte de él. Y para el Señor no hay nada imposible. Pero nosotros que tenemos la oportunidad de haber recibido al Señor, los hermanos que no se han bautizado y tienen su tiempo de obedecer la palabra, entonces deben de bautizarse. Porque ya les cité Santiago 4, 17. Así es que, otra pregunta más: ¿y en qué nombres que debemos de bautizarnos? Bueno, yo ya les leí Mateo 28, 19. Antes de su ascensión, Jesús dio esta orden, que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga, hermanos.